Unidad 3, principios de electricidad. Temas a estudiar: resistividad y resistencia, conductividad y conductancia. Recordemos que el átomo es la partícula fundamental de la materia. Este está constituido por protones y neutrones que se encuentran en el núcleo y están sin moverse. Alrededor del núcleo se encuentran los electrones. Estos tienen carga negativa, protones carga positiva y neutrones no poseen carga. Gracias al flujo de los electrones podemos hablar de algo que se llama corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el movimiento de las cargas eléctricas en unidad de tiempo. Sin embargo, existen en los materiales propiedades que dificultan en mayor o menor medida el movimiento de las cargas eléctricas. Algunas de estas propiedades son la resistencia y la resistividad. La resistencia eléctrica es la oposición que tiene un material de que fluya los electrones sobre él. Desde el punto de vista macroscópico, la resistencia eléctrica depende de la longitud, del área de sección transversal, la clase del material y la temperatura. Hablando de la naturaleza del conductor, cada material tiene una resistencia a dejar fluir la corriente eléctrica. Todos los materiales tienen una resistencia. En el caso de los metales, que son excelentes conductores, también tienen una resistencia eléctrica. Comparando el oro y el cobre, estos están hechos de diferentes átomos. Cabe destacar que el oro es mejor conductor que el cobre. Es decir, que la resistencia eléctrica que posee el oro es mucho menor con respecto a la de cobre. La longitud del conductor: a mayor longitud, mayor resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo dos cables conductores de la misma naturaleza, es decir, dos de oro por ejemplo, va a poseer mayor resistencia aquel cuya longitud sea mayor. Sección o área transversal. Al duplicarse la sección transversal, se reduce la resistencia a la mitad. El mismo ejemplo: si yo tengo dos cables de oro, pero con diferente sección transversal, la resistencia va a ser afectada, ¿verdad? Al duplicarse la sección transversal, entre más grueso sea el cable, la resistencia se va a disminuir. La temperatura juega un papel importante también. Si la temperatura aumenta, la resistencia también aumentará. En el caso del carbono es una excepción, ya que este disminuye su resistencia al incrementarse la temperatura, porque la energía que produce la elevación de temperatura libera más electrones. Esta es una imagen alusiva a lo que se acaba de mencionar. Hablando acerca de la ley de Ohm que relaciona la resistencia, se dice que la intensidad de corriente que circula por un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial existente entre sus dos bornas, o sea, en sus dos extremos, e inversamente proporcional a la resistencia que presenta ese conductor al paso de dicha corriente. Podemos observar nosotros matemáticamente acá la ley de Ohm. Resistencia igual a voltaje entre la intensidad de la corriente. Este estudio se lo debemos al señor físico y matemático Simon Ohm. Gracias a este señor también se conoce ahora lo que es la unidad de medida para la resistencia, que es el ohmio, representada por la letra omega. R es resistencia eléctrica, se mide en ohm, y ohm se representa por la letra omega. V es el voltaje, se mide en voltios, voltios se representa con la letra V mayúscula. I es la intensidad de la corriente eléctrica, se mide en amperios, amperios se representa con la letra A. La ley de Ohm es importante que nosotros
visualicemos como un triángulo donde se encuentra V, I y R. Si nosotros queremos saber el voltaje, basta con multiplicar I por R. Si queremos saber la intensidad de la corriente, basta hacer una división entre V y R. Si queremos saber la resistencia, de la misma manera hacemos una división, en este caso V e I. Vamos a hablar ahora acerca de la resistividad. Esta es la resistencia específica de una determinada sustancia. La resistencia eléctrica R de un conductor de longitud L y sección transversal A viene dada por... Ahí tenemos las dos ecuaciones que vamos a estar utilizando. La resistencia es la oposición que tiene un material a dejar fluir la corriente, y la resistividad es una resistencia específica. Cada material tiene una resistencia específica y a esta se le conoce como resistividad. Veamos lo que significa cada una de las letras. Vamos a decir que esta es una P como acostada. P es la resistividad eléctrica cuyo valor depende del material. Sus unidades serán ohm por metros. Aquí está la simbología. Entre menos es el valor de la resistividad de una sustancia, mayor es la capacidad conductora. Acá tenemos arriba descritas qué significa L, qué significa A, qué significa R. La resistividad puede variar con la temperatura, así como la resistencia cambia con la temperatura, la resistividad también. Cuando tengamos en cuenta el cambio de temperatura, se utilizarán estas dos ecuaciones. Si queremos saber la resistividad de cierta temperatura, y acá está desglosado lo que significa cada uno de ellos. PT, resistividad a cierta temperatura. P sub 0, resistividad a determinada temperatura inicial. Esta letra griega alfa, coeficiente de temperatura de la resistencia del material conductor, medida en Celsius a la menos 1. Delta T, la variación de la temperatura medida en Celsius. Y los valores de la resistividad a 20 grados Celsius se pueden observar en la tabla de la figura 19. Esta se encuentra en su libro, pero en otras temperaturas se utiliza la expresión dada, que está en esta otra parte de la ecuación. RT, resistencia del conductor a cierta temperatura medida en ohmios. R sub 0, resistencia del conductor en ohmios a 0 grados Celsius. Y T, la temperatura del conductor a 0 grados Celsius. Esta es la figura 19 que contiene los valores de la resistividad de algunos materiales. Véase que la resistividad es diferente para cada material. En este caso tenemos la plata, el cobre, el aluminio, el hierro y el germanio. Y también acá tenemos los coeficientes que también tienen un valor diferente. Tenemos un ejemplo. Un alambre conductor deja pasar 6 amperios al aplicarle una diferencia de potencial de 110 voltios. Pregunta, ¿cuál es el valor de su resistencia? La respuesta nos tiene que dar 18.33 ohmios. Es muy importante que consideremos sacar los datos. Y es 6 amperios, o sea, la intensidad de la corriente eléctrica es 6 amperios. El voltaje es 110 voltios y nos piden encontrar la resistencia. La ecuación que vamos a utilizar es la que planteó el señor George Simon Ohm. Y en este caso, como queremos conocer la resistencia, nos indica que vamos a hacer una división entre el voltaje y la intensidad de la corriente. Sustituimos los datos y el resultado es 18.33 ohmios. Ejemplo número 2. Determinar la resistencia eléctrica de un alambre de cobre de 2 kilómetros de longitud y 0.8 milímetros cuadrados de área en su sección transversal a 0 grados Celsius. La resistividad del cobre a 0 grados Celsius es 1.72 por 10 a la menos 8 ohmios por metro.
tenemos una equivalencia que un metro equivale a 100 milímetros y un metro cuadrado equivale a 1 por 10 a la sexta milímetros cuadrados. La respuesta nos tiene que dar 43 ohmios. Cabe mencionar que en algunos ejercicios no nos darán la resistividad del material. En caso de que no nos la den, nosotros podemos buscar en la figura 19 que aparece en su libro de texto la resistividad del material. Hay que sacar los datos y la incógnita es la resistencia. Tenemos una longitud de 2 kilómetros, nosotros tenemos que trabajar en metros. 2 kilómetros convertidos a metros son 2000 metros. El área tenemos que trabajarla en metros cuadrados y acá está en milímetros cuadrados. 0.8 milímetros cuadrados equivale a 8 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. La temperatura es a grados Celsius ceros y la resistividad del cobre 1.72 por 10 a la menos 8 ohmios por metros. Ahora la ecuación que tenemos que utilizar es esta. ¿Por qué? Bueno, porque mire, tenemos la resistividad, la longitud y el área. En este caso la temperatura solo es un parámetro para que nosotros tomemos en cuenta la resistividad del material. Recuerde que la resistividad del material cambia con la temperatura, pero en este caso se mantiene a 0 grados Celsius. Luego se sustituyen los datos y el resultado es 43 ohmios. ¿Por qué ohmios? Bueno, si ustedes se fijan acá, hemos simplificado unidades, metros, metros y metros cuadrados. Por esa razón el resultado da en la unidad de medida de ohmio y de hecho la resistencia se mide en esa unidad. Vamos con el segundo subtema, que es la conductividad y la conductancia. Estos términos están íntimamente relacionados con la resistividad y resistencia. La conductividad es la capacidad que tienen los cuerpos para permitir el paso de la corriente eléctrica a través de ellos. La conductividad es el inverso de la resistividad y su valor es propio de cada material. Al igual que la resistividad, la conductividad tiene sus valores para cada material. La conductancia, por otro lado, está relacionada con la facilidad que ofrece un material al paso de la corriente eléctrica, por lo que esta magnitud es el inverso de la resistencia eléctrica. Esta se representa con la letra G mayúscula y depende de la conductividad, forma y longitud del material. Los materiales, por su capacidad de permitir o no el paso de la corriente eléctrica, se clasifican en conductores, aislantes, semiconductores, superconductores. Los conductores son los materiales que tienen una conductividad alta. La mayoría de ellos son metales, por ejemplo, el oro, el cobre y la plata. El oro y la plata son los mejores conductores, pero por su alto costo se prefiere usar en primer lugar el cobre y en segundo lugar el aluminio. En nuestro país sabemos que las personas hurtan lo que sería el cobre. Pongámonos a pensar, si se pusiera un tendido eléctrico de oro, pues no tendríamos los beneficios de tener electricidad en casa, porque las personas optarían con mayor razón por hurtar lo que sería ese metal. Tenemos en pantalla diferentes tipos de metales que son excelentes conductores de la electricidad, pero usted, como acabamos de analizar, no todos los materiales conducen la electricidad de la misma manera. Tenemos otro tipo de materiales que se llaman aislantes o dieléctricos. Estos son materiales que presentan una menor conductividad. Son malos conductores de la corriente eléctrica. Ejemplo de ellos: la madera, el vidrio, el aire, el corcho, el hule, espuma, la cerámica. Bueno, hay muchos más. Estos son algunos que no conducen la corriente eléctrica. Están los semiconductores, que son materiales cuya conductividad es intermedia entre los buenos conductores y los aislantes. Ejemplo: germanio, silicio, arsénico y galio. Estas son sustancias, por sus
especiales propiedades de conducción forman parte de la estructura de diodos, transistores y circuitos integrados y constituyen la base de la electrónica. Todos estos materiales están aptos para utilizarse en lo que serían los circuitos eléctricos. Tenemos otros materiales que se denominan superconductores. Estas son sustancias que a temperaturas próximas a la del cero absoluto pierden toda su resistencia de tal forma que cuando se establece una corriente, ésta se mantiene indefinidamente sin necesidad de ampliar ningún generador. En el futuro tendrán gran importancia por su utilidad práctica si se consigue obtenerlos a temperatura ambiente, porque permitirían transportar corrientes de un punto a otro sin pérdida de energía. La resistencia eléctrica es una desventaja porque tiende a que se pierda energía, y los superconductores son aptos para que la energía no se pierda. Lo malo es que los superconductores se obtienen en una temperatura muy baja. En el caso de las imágenes que vemos en pantalla, por ejemplo, la levitación magnética nos traería mucho beneficio, ya que estaríamos llegando a un lugar a otro en menor tiempo y pues las pérdidas serían menos. En el caso de la energía, no habría tampoco desgaste de llantas. Las ecuaciones son las ecuaciones de la conductividad. G igual a I entre R y G el inverso de la resistividad, donde G es la conductividad que se mide en Siemens representado con la letra S, y ya habíamos mencionado que es la corriente eléctrica, R es la resistencia, A es el área de sección transversal y esa P acostadita es la resistividad. L es longitud. Tenemos acá un ejemplo, es del libro de texto, el ejemplo 12. Calcula la conductancia de un alambre de cobre de 2 metros de largo y 5 milímetros de radio. Los datos: G es la incógnita, es la conductancia. L, 2 metros, es la longitud. El radio es 5 milímetros, hay que convertirlos a metros. 5 milímetros equivale a 0.05 metros. El área es una incógnita porque no la tenemos, y la resistividad del cobre tampoco lo tenemos. La ecuación para encontrar la conductancia es G igual entre A entre la resistividad por la longitud. Veamos entonces que no tenemos el área en el ejercicio y tampoco tenemos la resistividad, pero nosotros ya habíamos visto la figura 19. En la figura 19, que está en su libro de texto también, aparece la resistividad del cobre, en este caso 1.7 por 10 a la menos 8 ohmios por metro, y el área no está, pero podemos encontrarla gracias a lo que ya sabemos, que la ecuación para una circunferencia es área igual a pi por radio al cuadrado. En este caso tenemos el radio, que lo tenemos que usar en metros, y sustituyendo los datos nos da que el área es 7.85 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Esto es en notación científica y esto es en notación normal. Luego, sustituyendo la fórmula, tenemos que la conductancia es 2.3 por 10 a la 3 Siemens. Vamos a hablar ahora acerca del efecto Joule. Este es un fenómeno irreversible por el cual, si en un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor debido a los choques que sufren con los átomos del material conductor por el que circulan, elevando la temperatura del mismo. Este efecto Joule nosotros lo podemos observar en todos los electrodomésticos que
se calientan y a la vez también emiten luz. La resistencia es lo que tiende a que los electrodomésticos se calienten. Básicamente todos sufren ese efecto Joule, unos más que otros. Unos están diseñados específicamente para aprovechar que esa energía provoca en los conductores un calentamiento y muchas veces una emisión de luz. Tal es el caso de los focos, las cocinas eléctricas, los secadores de cabello, entre otros. La ecuación para el efecto Joule es E es igual a I cuadrado por R por T, donde E es la energía calorífica producida por la corriente eléctrica y se mide en joules. Y ya habíamos dicho que es la intensidad de la corriente, R es la resistencia, T es el tiempo, se mide en segundos. Y también tenemos otra ecuación que se relaciona con que es la potencia. Potencia igual a I por I cuadrado por T. Potencia eléctrica. Esta potencia eléctrica es la que se transforma en calor. Se mide en watt o vatio y el watt se representa con la letra W mayúscula. Esta información se la debemos al señor James Prescott Joule. En honor a él, pues, la energía se mide en Joule. Aquí está otro ejemplo de lo que es el efecto Joule. Gracias a esto, nosotros ahora tenemos muchos cuerpos que calientan su resistencia y emiten luz.